Corrillos Televisión presenta Yo opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo opino. Dirige Juvenal Bolívar. De vuelta a Yo Opino. En un tiempo atrás estuvimos aquí con el doctor Francisco para presentarlo y llegamos a la conclusión que el tema que tratamos era de tanta importancia que no bastaba con una sola disertación acerca de este tema de la pérdida de capacidad laboral. Se quedaron muchas cosas por hablar y entonces como lo que queremos es que nuestros queridos televidentes tengan estas circunstancias que se dan en la pérdida de capacidad laboral muy presentes, tengan conceptos muy claros de una manera muy sencilla como solo el doctor lo sabía hacer. Pues quisimos retomar este tema y lo dijimos así: pérdida de capacidad laboral 2.0. ¿Por qué? Porque sencillamente es de tanta importancia la pérdida de capacidad laboral que vale la pena darle otra oportunidad a hablar nuevamente de este tema. Quiero saludar al doctor Francisco. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctor José Genaro, muy amable por la invitación nuevamente. Y sí, usted tiene razón, este es un tema muy amplio que vale la pena trabajarlo un poco más. Bueno, en el anterior programa hablamos acerca de la importancia de la pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, pues se tocó muy someramente las diferencias de la pérdida de capacidad laboral. Bueno, podemos traer atrás sencillamente que hay una pérdida de capacidad laboral de origen común, una pérdida de capacidad laboral de origen laboral. Sin embargo, el doctor nos va a hablar en este momento acerca de cuáles son las referencias que se tienen entre una pérdida de capacidad laboral y de origen común y otra de origen laboral. ¿Qué es lo que desencadena para tomar, por ejemplo, para tener en cuenta esa referencia de esa exigencia de las 50 semanas en el origen común, y si eso también se exige en el origen laboral, doctor? Bueno, la pérdida de capacidad laboral es una condición que se establece en un paciente derivado de sus patologías, de sus enfermedades, ¿sí? Y digamos es una sola. Si una persona tiene, por poner un ejemplo, una amputación de un miembro, pues esa amputación del miembro da un porcentaje de pérdida de capacidad laboral independientemente del origen o de la causa que lo generó. Muchos pacientes, si uno lo ve, y aclaro este punto porque es que a veces quisieran, o los pacientes buscan que se le reconozca primero el origen laboral de las patologías porque consideran que las patologías de origen laboral tienen un mayor peso, una mayor, prestancia o alguna mayor consideración que las de origen común, y resulta que eso es algo que es un valor absoluto. Ahora, todo dictamen de pérdida de capacidad laboral tiene varias partes o componentes que son esenciales. Uno o dos de esos componentes esenciales son obviamente los diagnósticos de calificación. Los diagnósticos de calificación requieren ciertas características, como pueden ser diagnósticos confirmados o lo que nosotros llamamos diagnósticos de certeza, y tener obviamente dentro de la historia los diferentes parámetros que se toman para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral o para ubicar en el baremo. Y el segundo componente muy importante es el origen de ese diagnóstico. Entonces, en muchas ocasiones, si el interés es conocer o determinar que una calificación es de origen laboral, se requiere un proceso previo que es la calificación del origen. Entonces, si una persona tiene un problema pulmonar o tiene un problema de columna que requiere calificación, pero que tiene interés en que sea reconocida como origen laboral, o considera que es de origen laboral, o sospechan que es de origen laboral, se debe dar primero la calificación del origen. Es un proceso previo a la calificación del origen. Y una vez determinado ese origen, pues se procede a la calificación. Si no se hace ese proceso de calificación del origen,
y no hay un pronunciamiento sobre que el origen de ese diagnóstico laboral se presumirá que es de origen común y se califica como de origen común y se determinará la pérdida de capacidad laboral que será de origen común, mi doctor. Hay dictámenes, doctor, donde se califica ciertas patologías que son mixtas, son de origen común, son de origen laboral. ¿Cómo se explica eso, doctor? Porque muchos pacientes, muchos clientes a uno le preguntan, pero ¿por qué aquí hay patologías de un origen distinto, o sea, de origen laboral, de origen común? ¿Y esto cómo se tasaría? O sea, ¿cómo en algún momento una indemnización o una pensión de invalidez, qué criterio se tendría para que, o sea, qué primaría es lo que yo quiero hacerme entender, doctor? Sí, perfecto. Esto es algo muy común que usted menciona, doctor José Genaro, donde uno encuentra a un paciente que tiene un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pero adicionalmente tiene una enfermedad de origen común, una hipertensión, una diabetes, o tiene una enfermedad articular inflamatoria, una artrosis, una artritis, y tiene las dos cosas. Entonces, la Corte Constitucional, en la sentencia C-425, estableció que se debía calificar a las personas de manera integral. Poco más o menos, para hacernos entender, dijo la Corte que el ser humano o la persona era una sola cosa, que no se podía segmentar y que cuando se determinara la pérdida de capacidad laboral debía realizarse de manera integral, porque es posible que sumada una cosa y otra, esa persona es perfectamente desde el punto de vista de su estado de salud una persona inválida y por lo tanto se le debía reconocer, y que si se le calificaba solamente lo laboral o se le calificaba solamente lo común, pues se le estaba negando ese derecho que tiene el trabajador a que se le valore, digamos, su estado real de salud y no un segmento de él. Eso es más o menos como lo que la Corte lo dijo. Entonces, esto obviamente genera bastante incertidumbre sobre quién entonces asume, en caso de una calificación integral, donde usted tiene 5 o 6 diagnósticos, de los cuales 2 son laborales y 3 o 4 comunes. ¿Quién asume la pensión? ¿El Fondo de Pensiones o la ARL? Entonces, en ese orden de ideas, lo que ha quedado establecido es que será el origen de las patologías últimas que aparezcan en la historia del paciente, porque digamos, si pensamos en que la invalidez es como una escalera o un ascenso, una patología lo lleva a cierto punto, otra patología lo lleva hasta cierto punto, la siguiente que aparece lo lleva hasta cierto punto, y hasta que finalmente hay una o dos que lo llevan a la invalidez, que lo pasan de ese 50%, imaginémoslo como un segundo piso. Entonces, esas patologías que aparecen últimas, que aparecen al final y que hacen que el paciente que tenía, por sus patologías, por ejemplo, de origen común, tenía una pérdida de capacidad de 40, pero con las laborales lo suben por encima del 50, pues era de origen laboral. Pero si es al contrario, si el paciente tiene unas patologías de origen laboral que ella sola le dan un 40%, pero le aparecen nuevas patologías de origen común o que se califican y determinen que son de origen común y lo pasan al nivel del mayor del 50%, pues la pérdida de capacidad laboral o la invalidez será de origen común. Es decir, le corresponderá en el primer caso a la ARL asumir la pensión y en el segundo caso le tocará al Fondo de Pensiones asumir la pensión. Esa es más o menos la mecánica, doctor. O sea, ahí serían los dos, digamos, los dos sistemas tendrían que hacerse cargo de esa pensión, es lo que yo le entiendo, doctor. ¿O sí, estoy equivocado? No, uno o el otro. Uno o el otro. No se comparten debería ser, uno se lo imaginó al principio que iba a ser así, pero no se prorratea, ni se comparte, no. Simplemente el que le correspondió, es decir, puede suceder perfectamente lo siguiente: una persona tenga patologías de origen común que suman, calificadas ya dan 45%, y tiene una lesión de una mano que hace que eso, digamos, que su pérdida de capacidad laboral pase el 50%, así como lo estoy planteando, le corresponderá a la pensión asumirla a la ARL. Suena un poquito ilógico, capricho, pero finalmente es así. O lo contrario, si tenemos una persona con 3 o 4 accidentes de trabajo
y le aparece, después de que ya se han estructurado esos accidentes de trabajo, le aparece una diabetes o una pérdida de la visión porque se le tuvo un desprendimiento de retina o alguna cosa así por el estilo, y eso lo catapulta por encima del 50% y son de origen común esas patologías, pues el fondo de pensiones asumirá la pensión de invalidez. Hay algo muy común, es que si una persona tiene alguna patología de origen común, por ejemplo, la más común, doctor, yo creo que usted me da la razón en eso, la espalda. La espalda es algo muy delicado y hay situaciones donde la gente siempre, a toda patología de espalda siempre se le da un origen laboral, que porque yo, bueno, que en la empresa, que y todo lo demás, pero hay situaciones incluso que puede que la persona tenga razón en algo, y es esto: si la persona ya tenía una patología que ya estaba calificada que era de origen común al tema de la espalda, y resulta que sufrió un accidente donde se afectó esa situación que trae una escoliosis, no sé si estoy hablando bien, doctor, usted que es el que maneja el tema médico, donde se le agrava esa escoliosis que tenía en su espalda. Bueno, ahí ¿en qué terminaría? ¿Sería entonces de origen común o de origen laboral esta situación que se le está presentando a esta persona? Si le entendí la pregunta, o sea que si la persona tiene una patología de origen común en la espalda y Correcto. tiene un accidente laboral que Correcto. se involucra la espalda, Se involucra pues, la espalda, sí señor. Pues acaba usted de tocar el tema que más nos da dolores de cabeza, tanto en las empresas, en las ARLs, a los médicos laborales, y esa condición. ¿Por qué? Porque es que la espalda, los discos intervertebrales o la columna, pues es una estructura que toda la vida soporta una gran cantidad de carga y que adicionalmente pues tiene algunas connotaciones de tener o que aparezcan o que se detecten condiciones congénitas o malformaciones de diferentes tipos y que en muchas ocasiones no se conocen. Entonces podríamos tener un trabajador de 40 años donde por epidemiología perfectamente los trabajadores o las personas de mayores de 40 años entre un 20 y un 30% ya tienen discopatía generativa, y además pues se somete a un trabajo y en ese trabajo tiene un esguince, una molestia, un sobreesfuerzo, y a partir de ahí ese paciente empieza con dolor de espalda. Pues obviamente esto, tanto en la cabeza del trabajador como de su familia, queda el hecho de que a partir de un accidente o un evento laboral el trabajador se enfermó, se agravó, etc. Como le digo, genera mucho conflicto, pero alrededor de eso digamos, también se han establecido criterios, obviamente también por parte de las cortes alrededor de este tema. Y es que cuando se tiene una patología, o sea, la ARL le da cobertura, o nuestro sistema más bien, de riesgos profesionales o riesgos laborales, perdón, le da cobertura a las patologías que se originan con causa o con ocasión del trabajo. Entonces, digamos, si nosotros tenemos una enfermedad que es de origen común y se agrava por el trabajo, ese segmento de agravamiento de una enfermedad común por el trabajo no está contemplado dentro de la ley. Puede parecernos injusto, puede parecernos que la ley quedó incompleta, todo eso, digamos, es una realidad, es cierto, pero la realidad es que el sistema general de riesgos laborales no contempla la cobertura de patologías que se agraven por el trabajo. Y de eso puede haber muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, y de la misma manera, si usted tiene una patología de origen laboral, pero se agrava por una condición de origen común, la patología continuará siendo de origen laboral. Para concluir, digamos, esto es un axioma que digamos que podemos aprendernos, y es el siguiente, y es que toda patología de origen común agravada por el trabajo continuará siendo común, y toda patología de origen laboral agravada por un evento común seguirá siendo de origen laboral.
Voy a poner el ejemplo contrario, lo tengo de la vida real. Un trabajador que por una enfermedad laboral le habíamos operado el hombro, estaba bien operado, le había dado una pérdida de capacidad laboral de, no sé, 18, 20%, y en la calle, una madrugada, lo atracan, lo golpean con un palo, etcétera, y su enfermedad, su patología se empeora, se le sueltan los tornillos, quedó muy limitado el hombro, etcétera. Ese trabajador, cuando yo trabajaba en una ARL en ese momento, uno podría decir, no, pues nosotros lo operamos, lo dejamos bien, pues esto, vaya que lo atiendan por la EPS. Debimos volverlo a atender, volverlo a operar, continuamos porque siguió, a pesar de que fue un evento común que agravó una condición laboral, continuó siendo laboral, lo volvimos a operar, se volvió a darle terapia, fisioterapia, se le calificó nuevamente la pérdida de capacidad laboral, la pérdida de capacidad laboral se incrementó ostensiblemente y tocó darle cobertura de manera normal. Ambos casos pueden suceder, pero lo que más sucede es lo contrario, la patología de origen común que se agrava por el trabajo. Listo, doctor. Hay algo muy importante que es que se le exigen 50 semanas solamente cuando es de origen común. Y en lo de origen laboral también es lo mismo, pero yo quisiera que usted nos respondiera después de unos mensajes comerciales. Ya regresamos nuevamente en este importante tema que estamos tocando, es acerca de las incidencias de una pérdida de capacidad laboral de origen común y de origen laboral. Ya regresamos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. A paso fino voy, llegó la ganadera. Misión secreta. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Alista el poncho, tu mejor ropa, ponte el sombrero, unas buenas botas. Todo lo bueno pasa en Senfer, la más bacana es lo que es. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, barrio Girardot, Bucaramanga. Lo que uno se coma, lo que uno se beba, eso es lo que importa, eso es lo que queda. Lo que uno se coma, lo que uno se beba, eso es lo que importa, eso es lo que queda. La vida es muy corta. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. De regreso en Yo Opino. Bueno, doctor Francisco, quedamos anteriormente, usted nos iba a manifestar, a aclarar a nuestros queridos televidentes acerca de que en el origen común se exigían 50 semanas. Es lo mismo para el origen laboral. Y quiero tocar algo muy importante. Estuve mirando una noticia en ámbito jurídico
donde un fallo de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral manifestaba que cuando lo que desencadena esa pensión de invalidez es un accidente de tránsito, se tendrá esta fecha de la ocurrencia del accidente de tránsito como fecha para que la persona cuenta hacia atrás si cumplía 3 años anterior a la ocurrencia del accidente de tránsito, si cumple o no con las 50 semanas. Quería que nos informara al respecto, doctor Francisco, eso tan importante. Sí, eso, pues esa noticia que usted nos acaba de dar, pues es muy significativa por lo siguiente, es que en la invalidez de origen común se requiere que la persona en los últimos 3 años, hasta hoy por lo menos era así, haya cotizado al menos 50 semanas para que se le dé cobertura a esa pensión de invalidez. Es decir, la persona se accidenta, es inválida, pero una cosa es que sea inválida y otra cosa es que tenga derecho a la pensión. El derecho a la pensión lo da obviamente la cobertura que le da su fondo de pensiones y depende de las semanas que haya cotizado. Entonces, un requisito que es el requisito que le llaman de fidelidad, que es el de que en los últimos 3 años haya cotizado al menos 50 semanas. Le voy a poner un caso hipotético. Imaginemos que un muchacho empieza su vida laboral como mensajero, lleva 2 meses y medio, 3 meses trabajando y tiene un accidente de tránsito. A los 3 meses pues lleva solamente de cotización 3 por 4, 12, 13, 14, 15 semanas. Les recuerdo que 50 semanas es un año, pero ese trabajador tiene el accidente, dura convaleciente mucho tiempo, tiene unas fracturas abiertas, etcétera, puede durar incapacitado 1 año, 1 año y medio, por ejemplo, y durante todo ese tiempo obviamente se sigue cotizando a pensión. El muchacho, su empresa sigue cotizando a pensión, y cuando se califica, porque finalmente se califica, imaginémonos, 1 año después del accidente, porque ya se terminó o se alcanzó la mejoría médica máxima y entonces ya se procede a calificar. Entonces se califica, en ese momento se le coloca una fecha de estructuración, porque obviamente depende de la evolución del caso. Imaginémonos que finalmente hubo que amputarle una pierna al cabo de 1 año, y entonces la fecha de estructuración de la calificación de la pérdida de capacidad laboral corresponderá al evento que generó el porcentaje, y en ese momento pues él ya tendría 12 más 50, tendría 62 semanas de cotización. Entonces eso es una situación que es favorable para el trabajador. Pero resulta que si la Corte, con lo que acaba de decir la Corte, y le van a mirar cuántas semanas de cobertura tenía, cuántas semanas de cotización, tenía en el momento del accidente, pues va a parecer que tiene 12 semanas o 15 semanas, y obviamente perdería el derecho a la pensión de invalidez. Eso, con relación a ese fallo, pues yo personalmente pues lo lamento. Si eso va en ese sentido, lo lamento, sobre todo porque es lo que realmente sucede en la mayoría de los casos. Es decir, en muy pocas ocasiones, pero muy pocas ocasiones, el daño se estructura justo en el momento del accidente. ¿Sí? Empezando porque, es decir, el día del accidente ya se estructuró el daño. Eso es supremamente exótico, raro, extraño. Lo normal es que los pacientes evolucionan, cambian, se despiertan, quedan inconscientes o no, se someten a cirugía, pierden unas partes, se infectan, no se infectan. Es decir, esos, cuando son eventos catastróficos, generalmente la evolución es muy incierta, y la estructuración de la invalidez obviamente debería, y por lo tanto el derecho, porque es en el momento en que la persona, digamos, adquiere la condición de invalidez, debería corresponder a ese tiempo, doctor. Sí, es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Incluso pues pensaría yo que en estas situaciones tendrán que esas personas, si en el trámite administrativo no puede hacer valer sus derechos o no se materializan sus derechos, pues tendré que acudir a la justicia para manifestar todas estas situaciones, porque es que desafortunadamente en este caso, desde mi concepto como abogado laboralista, se pierde ese principio de progresividad de la ley en seguridad social.
Toca tener un buen abogado a la mano, ¿cierto, doctor? Pues sí, nos pueden llamar. Bueno. Bueno, Francisco, el médico que nos está acompañando esta mañana, médico especialista en salud ocupacional, hay algo muy significativo, es que ese dictamen que los médicos emiten de las juntas de calificación, de las ARL, los fondos de pensión, en fin, vienen al final con unos ítems que la gente del común pues no sabe identificar, incluso para uno como abogado, y eso que un abogado es especialista, pues incluso a veces se complica, le parece a uno complejo. Quisiera que esta mañana, en este momento, usted nos hablara acerca de todos estos ítems que son lo que da al final esa final pérdida de capacidad laboral. Por ejemplo, doctor Francisco, ¿qué es la pérdida del rol ocupacional? Ok, sí. Bueno, sí, doctor, digamos, para antes de contestar esa pregunta final, pues sí es muy importante explicarle a la audiencia que un dictamen de pérdida de capacidad laboral tiene, digamos, diferentes componentes que son muy importantes y que metódicamente uno los puede ir revisando, y para una persona, un abogado o una persona en particular, aunque suele ser muy difícil leerlo, pero de pronto con un poquito de instrucción se puede llegar a entender. Entonces, hace un rato habíamos hablado de los diagnósticos de calificación. Entonces, ese es un componente muy importante. Obviamente, todas las generalidades de identificación del paciente, edad, de cargo, el cargo es muy importante, ya lo vamos a hablar cuando hablemos del rol laboral. Pero, aparte de esas generalidades, entonces están los diagnósticos de calificación, los diagnósticos de certeza, con su respectivo código CIE-10, etcétera. Porque con base en esos diagnósticos de certeza se hace un primer componente, que es el componente de las deficiencias. Las deficiencias determinan el 50% o la mitad de la calificación. En un máximo de 100, las deficiencias pueden ir a un máximo de 50. Es decir, o sea que el primer componente que se hace y que se debe revisar son las deficiencias. En las deficiencias usted puede colocar un número no indeterminado de patologías que el paciente tenga y tenga documentadas y que tengan con diagnósticos de certeza. Puede ser una sola, pueden ser 5 patologías, pueden ser 6 patologías, 7 patologías, 12 patologías, no hay ningún problema. Esas deficiencias, a cada diagnóstico, a cada patología, en cada uno de los 15 capítulos del manual de calificación se le otorga un porcentaje, o incluso podemos tener 2 o 3 patologías de un mismo capítulo y se le coloca a cada uno un porcentaje. Una aclaración, y es que esos porcentajes no se suman de manera aritmética, se suman con una fórmula que es la fórmula de Baltasar. No vamos a alcanzar a explicarla acá, pero es importante tenerlo en cuenta que eso no es aritmético. Con mucha frecuencia nos hacen ese reclamo porque ponen 10, 20, 5, 8, 3, 4, suman y eso da 40 y tanto, y resulta que cuando se hace por la fórmula de Baltasar no da 40 y tanto, da 30 y algo. Y obviamente una persona que no sepa esto, coge una calculadora, suma y dice, estos médicos que calificaron no saben ni siquiera sumar. Pues hay que aclarar que las deficiencias van con una fórmula especial que se llama la fórmula de Baltasar y que se aplica porque hay un concepto muy importante en la calificación, que es la pérdida de capacidad laboral residual, que de pronto si tocamos ese tema lo podemos tocar más adelante. Después sigue en la segunda parte, lo que da el otro 50% de la calificación son 4 ítems que son muy importantes: el rol laboral, la edad, la autosuficiencia económica y otras áreas ocupacionales. Otras áreas ocupacionales es un componente que tiene que ver con el aprendizaje, el autocuidado, la vida doméstica, la movilidad, y se me escapa otra. Son 5 aspectos que se tienen en cuenta y que dan un porcentaje: 3,5, 4,5, 8,6, 12, 10, etcétera. Puede ser un máximo de 20 en ese ítem. Entonces, esos 4 componentes sí se suman aritméticamente y dan un segundo valor. Tenemos el primer valor de las deficiencias y un segundo valor de estos 4 ítems: rol laboral, autosuficiencia económica, edad y otras áreas ocupacionales. Los dos sí se suman, esta es aritmética, los dos valores, los dos grandes
subtotales se suman y ese gran total digamos, determinan el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos deficiencias 25%, y en otras, en rol laboral, la edad, la autosuficiencia económica y otras áreas ocupacionales nos da 24. Entonces, 25 más 24 da 49. Pérdida de capacidad laboral total, 49%. Ese es como los diferentes componentes. El doctor quiere que le hablamos de una vez del rol laboral, que es la última parte de la pregunta. Sí. Eso es bien, esto es bien importante tenerlo en cuenta por lo siguiente. De ese total de 100, en el manual de calificación de invalidez, en las deficiencias, a pesar de que son 15 capítulos, lo máximo que puede darse a nivel de ese capítulo, de esos 15 capítulos, es 50. Pues en el rol laboral, esa sola tabla del rol laboral puede determinar 25% como máximo, es decir, en esa tabla los que diseñaron el manual de calificación le dieron la potestad de tener prácticamente un cuarto o una cuarta parte de la pérdida de capacidad laboral total posible, que es el 100%, y en una escala que va de 0 a 25, saltando de 5 en 5, y ese es el rol laboral. Entonces tenemos 0, 5, 10, 15, 20 o 25% de pérdida de capacidad laboral. Entonces es un elemento que se vuelve muy crítico en la hora de la calificación. ¿Qué determina ese rol laboral? Que a una persona le pongan 5, o le pongan 15, o le pongan 20, o le pongan 10, o le pongan 0. Lo determina la correlación entre el cargo del trabajador y su patología, la que se están calificando. Entonces, y no su patología, sino todas las patologías, cómo interfieren con su rol laboral. Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo que lo uso con mis pacientes en el consultorio. Si yo tengo una lesión de rodilla y resulta que el cargo de la persona, de esa persona con la lesión de rodilla, es, por decir algo, abogado, para poner aquí de ejemplo al doctor José Genaro, pues a él esa rodilla le impactará en cierta medida, pero muy levemente, en el ejercicio de su profesión. ¿Por qué? Porque su profesión es principalmente intelectual, hablando, digitando en un computador, yendo de pronto a su ritmo a un estrado, etcétera, etcétera. Pero si resulta que esa misma lesión de rodilla es de un trabajador que es un futbolista, por ejemplo. Un futbolista, o hacerlo más práctico, un conductor de un camión de reparto de cilindros de gas, por ejemplo, que tiene que subirse, bajarse del camión, tiene que subirse a la carrocería del camión, tiene que desplazar los cilindros cargados sobre su hombro, pues, y obviamente esa rodilla, que puede ser la misma lesión, idéntica, con la misma resonancia, el mismo nivel de severidad, etcétera, la misma deficiencia. Al doctor José Genaro le ponen deficiencia, por ejemplo, 18, y a esta persona también 18. Puede ser que en el rol laboral al doctor José Genaro le ponemos 0, o máximo por ahí 5, y en cambio a este señor conductor puede ser que toca colocarle al menos 15, porque requiere una reubicación definitiva, o incluso puede requerir una reconversión de mano de obra, es decir, que la persona requiere aprender un nuevo oficio, aprender a hacer otra cosa, porque el oficio ya no lo puede hacer, con la misma rodilla, la misma lesión, la misma deficiencia, pero un impacto en el rol laboral diferente. Para el ejercicio que estamos haciendo, si le pusimos 18 en la deficiencia a ambos, y al doctor José Genaro le ponemos 0 en el rol laboral, y en cambio al señor del camión le ponemos 15, pues ahí ya tendríamos 20 y 15, 35, mientras que el doctor José Genaro llevaría 20 y 0. Ya le ponemos la edad, le ponemos otras áreas ocupacionales, y puede ser que la pérdida de capacidad laboral del doctor José Genaro, con la misma lesión, el mismo diagnóstico, sea 28, y en cambio a esta persona perfectamente puede ser 45 o 46. ¿Está siendo injusto el manual? No, al contrario, está siendo muy justo de otorgar a cada quien lo que corresponde. Entonces, nosotros cuando estamos revisando dictámenes de pacientes, algo que generalmente revisamos con lupa es ese rol laboral, y le interrogamos al paciente para saber exactamente qué trabajo hace, cómo lo hace y qué tanto interfiere esa lesión en el reintegro laboral o la reincorporación laboral a su oficio habitual.
Gracias, doctor Francisco. Ya para ir culminando, quisiera tocar tres temas y que usted de una manera muy sencilla, teniendo en cuenta que en televisión pues el tiempo es oro. ¿Ustedes cómo determinan si esa persona necesita la ayuda de un tercero? Eso en primer término. Hay otra situación, ¿qué pasa con algunas personas que incluso no hacen valer sus derechos porque, por ejemplo, en el origen laboral son calificados inicialmente con una pérdida de capacidad laboral que no supera el 50% más, te reciben una indemnización y por desconocimiento ahí se queda? La otra situación, y esa es la última, es qué pasa con la persona que es calificada, cada cuánto ella puede nuevamente solicitar y si puede hacerlo una nueva recalificación. Bueno, doctor, entonces, digamos, en la primera parte, con relación a la pérdida de capacidad laboral, de lo de la ayuda del tercero, para determinar cuándo esa persona que se declara pérdida de capacidad o invalidez necesita la ayuda de un tercero. ¿Cómo lo determinan ustedes, doctor? Pues, digamos, pues a veces la situación es muy de bulto, ¿sí? O sea, es decir, dependiendo de la condición de la persona, de su patología, puede ser mental o física, es posible que requiramos, digamos, establecer ese requerimiento de un tercero. En los casos, que lo ideal sería que en todos, en los casos en que haya dudas, es muy bueno recurrir a una terapeuta ocupacional. La terapeuta ocupacional es una profesional que tiene unas herramientas de evaluación, herramientas técnicas que permiten, digamos, mediante obviamente la elaboración de un informe, tener una claridad mucho más objetiva de si la persona requiere ayuda de terceros o qué tanto es la dependencia. Si la dependencia es leve, no tiene dependencia, la dependencia es leve, es moderada o es severa. Eso, digamos, en casos que, repito, debería ser en todos los casos, pero por temas de practicidad, en casos dudosos o casos limítrofes, pues se debe acudir a una terapeuta ocupacional. Ahora, con relación a la calificación de las personas y con el paso del tiempo, es importante aclarar lo siguiente. Los dictámenes de origen, una vez queden, digamos, en firme, esos dictámenes de origen no se pueden repetir, no se pueden pedir unas recalificaciones, son definitivos. La única opción de una persona que tenga una inconformidad con un diagnóstico una calificación de origen y que ya esté en firme, la única opción que tiene es acudir a la justicia ordinaria. Consigue un abogado, pone una demanda ante la justicia ordinaria para desvirtuar o deshacer por una orden judicial o un fallo, una sentencia judicial, deshacer el origen que se estableció, sea común o laboral. Esa es la única alternativa que se tiene. Por lo tanto, si a usted le califican y señor empresario o señor trabajador, si a usted le califican una patología de origen común o laboral, hay que mirarla con lupa, busquen ayuda, consulten para mirar y apelar y sobre todo sustentar las apelaciones lo mejor posible, porque se tiene una sola oportunidad para que la patología quede en firme y como quede ya será definitiva. Entonces tendrá una sola oportunidad ante la Junta Regional y tendrá una sola oportunidad ante la Junta Nacional para que le determinen el origen laboral. No obstante así, no pasa igual pues con la pérdida de capacidad laboral. En la pérdida de capacidad laboral sí se contempla que cuando las enfermedades son progresivas y avanzan y hacen que la persona empeore su condición funcional, puedan ser calificados nuevamente, al menos dice la ley, cada año. Igualmente, eso también es importante tener en cuenta, los fondos de pensiones y las ARLs tienen el derecho cada 3 años de revisar sobre todo revisar la invalidez. Entonces, si usted tiene una pensión de invalidez que la calificaron hoy, no piense que eso es definitivo. O por el contrario, si usted tiene una pérdida de capacidad laboral que le calificaron hoy y no, digamos, puede no corresponder con la condición que usted tiene, o que a medida que cambia o evoluciona sus enfermedades
ustedes tengan la percepción de que está peor o los médicos dicen que está peor, pues la persona tiene derecho y las entidades también de revisar o recalificar esas patologías nuevamente. He tenido casos donde una persona ha acudido a calificación 2, 3 o 4 veces sucesivas, año tras año, buscando obviamente que se le reconozcan. Y son reales, hay cosas que aparecen, no sabemos qué nos va a aparecer, doctor. Sí, Dios nos tenga... o sea, lo que queda claro es que no puede hacer es acudir ante un juez a solicitar que se, digamos, se revise la pérdida de capacidad laboral. El origen sí, pero no la pérdida de capacidad laboral. Pues se podría. Sí se podría, digamos, pero si está de pronto inmerso en otro proceso, digamos, por lesiones personales o por responsabilidad plena patronal, etcétera, se podría también dentro del mismo proceso incluir la calificación o reconocimiento por parte del juez de una mayor pérdida de capacidad laboral. Pero en general, lo importante es que se tiene esa segunda, tercera, cuarta oportunidad para calificar la pérdida de capacidad laboral. Perdonen, tiene que haber mérito, es lo único que exigen las entidades. Demuéstrenme que sí está peor. ¿Cómo? Con la historia clínica. ¿Sí? No es que... Entonces es muy importante que usted, señor paciente, si me está escuchando, continúe con los controles médicos, continúe en las consultas médicas, continúe con los exámenes, para que cuando pase el año, si sus médicos de paso lo conceptúan así, que usted está peor, usted tenga el derecho a que lo reconozcan esa mayor pérdida de capacidad laboral que apareció nuevo, como digamos, con el transcurso del tiempo. Listo, doctor, eso sí me parece importante, porque mucha gente se presenta una nueva recalificación de su pérdida de capacidad laboral, no tienen cero historia laboral. Bueno, doctor, ya para terminar, regálele a los televidentes su número telefónico, donde lo pueden llamar, donde lo pueden buscar. Usted tiene un centro de reconocimiento, nos decía, esta es la oportunidad para que ustedes, los televidentes... Muchas gracias, doctor. Sí, mire, yo tengo mi consultorio en el Centro Empresarial Chicamocha, detrás del Hotel Chicamocha, muy conocido en Bucaramanga, calle 36 con 29, en el local 106, y mi número telefónico es el 315-302-6131. Nos pueden llamar, consultar, concertamos una cita. Yo también, si alcanzamos y tenemos tiempo, podemos dar también mucha orientación telefónica. El doctor José Genaro es uno de los mayores beneficiarios de esa situación. Sí, ya llevamos 4 años trabajando. Bueno, queridos televidentes, de esta manera terminamos con Yo Opino en este tema tan importante que es cómo se determinan esa incidencia de la pérdida de capacidad laboral en los trabajadores, las personas en general. Bueno, de esta manera terminamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y esto es Yo Opino. Dios los bendiga. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.